Los saludo de una manera muy especial en este día, viernes 10 de junio del año 2022. Pongo en las manos del Señor estas reflexiones, este video, y le pido al Señor que sea Él el que hable a través de mi boca, a través de mis palabras, y que sea Él el que lleve el mensaje con la presencia del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bondadoso, te doy infinitas gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias Señor por estar presente siempre en nuestras vidas, gracias por hablarnos, por formarnos, por darnos instrucciones de cómo debemos caminar en este mundo para ser felices, cómo debemos caminar en este mundo para obedecerte, cómo debemos caminar en este mundo para no hacernos daño, para no lastimarnos. Hoy te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por pertenecer a tu iglesia, Señor, esa iglesia que tú fundaste para sostenernos, para socorrernos, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros y sobre todo, Señor, amarnos como tú nos has amado. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas, porque tú sabes que necesitamos nosotros, Señor, escuchar de ti. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9a y del 11 al 16. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor diciendo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi y profeta sucesor tuyo, a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 a 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que el ir a parar
entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé un acta de repudio. Pues yo les digo, el que se divorcie de su mujer excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré para siempre su Señor. Dios de clemencia y de reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de salvación para que te reconozcan como Creador y como Padre de todos. Ayúdanos, propicio, para que, aceptando con gusto tu mensaje de paz, podamos cumplir tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La institución más importante que existe en cualquier sociedad del mundo entero es la familia. Todos los seres humanos provenimos de una familia. Dios ha formado y así lo ha dispuesto, creando a un hombre y a una mujer para que sean quienes, el uno aportando su esperma y la otra mujer, y la mujer aportando su óvulo. Dios gesta vida en el vientre de la mujer. Es decir, se necesitan la célula masculina y la célula femenina para generar vida de acuerdo con la disposición que hace Dios de los seres humanos. Dios creó al hombre y creó a la mujer, varón y mujer los creó a su imagen y semejanza, y los creó como un complemento. Y todos los seres humanos nacemos para el amor, y el ideal sería que naciéramos del amor entre un hombre y una mujer. Por eso es que la familia es tan atacada por el enemigo, porque sabemos que la familia le da principios, valores, emociones estables a una persona. Y uno de los instrumentos o de las herramientas más poderosas que tiene el enemigo es precisamente destruir esas familias, separarlas, dividirlas, porque eso causa mucho dolor, causa mucha angustia, causa mucha inestabilidad e inseguridad. Y por eso es que entonces Jesús, en este texto del día de hoy, dentro de las enseñanzas del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, nos está diciendo que nos han enseñado. Empieza diciendo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Es una enseñanza que Él nos está haciendo. Él nos está diciendo cuáles van a ser las consecuencias de respetar, de ser fieles a ese sacramento importantísimo del matrimonio. Pero no es solamente esa concepción o ese concepto que se tiene desde el Antiguo Testamento de no cometer adulterio, como un contacto físico entre un hombre y una mujer, como esa relación sexual existente entre un hombre y una mujer. Obviamente una mujer o un hombre que son casados y que tienen relaciones sexuales con otra persona fuera de su matrimonio. Esto es lo que normalmente se comprende o se entiende como adulterio. Sin embargo,
Jesús va más allá y nos pide que vayamos más allá. Ya lo hemos dicho que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Y esa perfección de este mandamiento, que además es un mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento número 6 de la ley de Dios, allí estaba prohibido en el mandamiento número 6, en el sexto mandamiento estaba prohibido cometer adulterio, porque está en sentido negativo, no cometerás adulterio. Eso era lo que se mandaba en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, yo no he venido a abolir eso del adulterio. Yo he venido a perfeccionar, como veíamos que en la ley en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Entonces, la ley hasta ese momento de Jesús, que era, no cometerás adulterio, como está señalado en el Catecismo de la Iglesia Católica cuando desarrolla este mandamiento. Entonces se habla de lo que está señalado en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14, y en el de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17. Porque este sexto mandamiento es ese, no cometerás adulterio. Y dice en el numeral 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica que Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunidad. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, como dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, los creó hombre y mujer y dijo, crezcan y multiplíquense. El día en que Dios creó, dice en el numeral 2331 del Catecismo, el día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen y semejanza, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de la creación. Y en este numeral 2332, o sea, la explicación de lo que hace el catecismo en relación con este mandamiento de no cometer adulterio, que es el que Jesús está refiriéndose aquí en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio de Mateo, dice, ustedes han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Es un mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, vemos cómo en la actualidad ese mandamiento lo irrespetan muchísimas familias, muchísimos matrimonios en el mundo, porque debemos entender que adulterio es una relación, desde el Antiguo Testamento era una relación carnal entre un hombre y una mujer, que fuera el hombre casado entonces con una mujer fuera soltera o casada, o la mujer casada con un hombre fuera soltero o casado. Se entiende desde el Antiguo Testamento que era esa relación carnal. Sin embargo, Jesús está diciendo, pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola y así ya ha sido adúltero con ella en su interior. ¿Qué significa esto? Que Jesús viene a darle un sentido más allá, a perfeccionar ese mandamiento del no cometer adulterio. Es decir, no se refiere únicamente al contacto, a la relación sexual, sino que va más allá, más a lo profundo, de no mirar, o quien mira a una mujer o a un hombre casado deseándola o deseándolo en su interior, ya ha cometido adulterio. Y esto es muy importante porque es como un aviso, como una señal de alerta para los cónyuges cuando miran a un hombre o a una mujer casados. ¿Por qué?
porque es que el enemigo conoce lo que hay en nuestro corazón. Y cuando en nuestro corazón se mira a otra persona fuera del matrimonio, ese es un proceso que comienza por esa mirada. Al día siguiente está la palabra agradable, qué bonita estás, qué bonito es usted, qué buena gente es usted, qué buen... Y así va aumentando porque el enemigo, reitero, conoce ese sentimiento que hay en el corazón de ese hombre o esa mujer casada. Y él empieza entonces a meterse con sutilezas a hacer que la mujer o el hombre termine finalmente cediendo a violar, a pisotear ese mandamiento que Dios nos ha dado de no cometer adulterio. La sexualidad, dice en el numeral 2332 del Catecismo, abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Y corresponde, dice el numeral 2333, a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad dependen en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuo. A veces o casi siempre no entendemos la hermosura, la trascendencia, la profundidad del sacramento del matrimonio, donde dos personas, hombre y mujer, deciden hacer una alianza ante Dios y con Dios, de unirse no solamente desde el aspecto físico, sino construir una vida, construir una, pongámosle este nombre, pero no es así, construir una empresa común donde van a tener unos hijos y van a procrear esos hijos y van a educarlos también en la fe, porque las sociedades se nutren de eso. Miren, por ejemplo, en Canadá están aceptando personas jóvenes porque no hay casi población, es un territorio muy grande y casi no hay población. Vemos en Europa que no hay, ¿cómo se llama esto? Cambio generacional, porque la sexualidad se ha convertido como en algo pasajero, en algo placentero, simplemente por el placer, pero nosotros fuimos creados por Dios para el amor, y esa sexualidad es de Dios, porque ¿cómo se procrea un ser humano? Pues a partir de la sexualidad, pero la sexualidad dentro del matrimonio, porque ese nuevo ser necesita sentirse amado, valorado, respetado, formado, que los cónyuges se entreguen entre sí al amor para que ese hijo crezca con esa seguridad y pueda también venir en su crecimiento y en su formación, también puedan ser personas que vayan a la sociedad a llenar la sociedad de todo lo que vivió en su familia, en su hogar. O sea, que realmente la familia, por lo menos nuestra Constitución colombiana dice que la sociedad se mantiene en la familia y la protección estatal a través de la Constitución colombiana y de muchos países en el mundo protegen a la familia precisamente porque es donde se gesta esa comunidad de amor, de entrega, de seguridad, de relaciones fundamentales y sobre todo relaciones muy, muy profundas. Pero lamentablemente el mundo ha convertido la lujuria, la sexualidad en cosas, digámoslo de una manera bien fea, aberrantes, porque vemos que la sexualidad
gira en torno a eso, al placer. Y entonces hoy vemos cómo la ideología de género habla de hombre con hombre, mujer con mujer. No sé, para mí es claro que la palabra de Dios dice que hombre y mujer los creó, Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso hablamos entonces de qué, de complementariedad. Desde el aspecto mismo físico, vemos cómo el hombre y la mujer que se complementan. La necesidad de sentirse amados, de sentirse valorados, de tener seguridad y el apoyo mutuo. Cuando una mujer constituye con el hombre un hogar, una familia, ese matrimonio, los dos se ayudan. Si el uno cae, el otro lo levanta. Si el uno está enfermo, el otro lo cuida. Si el uno está triste, el otro lo consuela. Si el uno está débil, el otro le da la fuerza. Si el uno está, como dice la palabra de Dios, dos son necesarios. El hombre está hecho para vivir en sociedad y desde el mismo momento de la concepción, Dios nos hizo así. Entonces, este mandamiento dice en el numeral 23:36 que Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes y en el sermón de la montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. El hombre y la mujer, de hecho, un hombre y una mujer que se unen deben llegar castos y puros al matrimonio. O sea, esto que hablamos de la virginidad no solamente es de la mujer, no solamente es una tela que está en la mujer, en la parte genital de la mujer, no, es de corazón, de limpieza, de pureza en el hombre y la mujer, que ese hombre y esa mujer se unan por primera vez, porque es tal el momento de integrarse uno en el otro, en el cuerpo del otro, que se transmiten tantas cosas hermosísimas cuando se unen en el amor esa pareja. Entonces dice acá que Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Cuando Dios nos creó, nos hizo puros, nos hizo castos, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero pues vuelvo a decir, lamentablemente el mundo ha traído concepciones diversas. Desde la misma juventud le están diciendo que no puede, que le da cáncer, que se enferma si no tiene relaciones sexuales. Pero vuelvo a decir, todos estamos llamados a ser castos, pero pues a veces no entendemos y no sabemos eso, y entonces por eso es que nos vamos por el camino de las relaciones extramatrimoniales, de la fornicación, porque tenemos vacío de Dios en nuestro corazón y necesitamos llenarlos con esa parte de la entrega a través del sexo, que repito, no es el amor mismo, sino es llenar vacíos que tenemos en nuestro corazón. Y entonces dice en este numeral 23:36, dice, en el sermón de la montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Los seres humanos entonces somos llamados a la vocación de la castidad. ¿Y la castidad qué es? Es el dominio, el aprendizaje del dominio de nuestro cuerpo, en esa libertad humana que hace que controlemos las pasiones, las emociones, pero eso es un proceso de formación. Pero lamentablemente no conocemos la palabra de Dios, no nos llenamos del amor de Dios, entonces buscamos en el placer, en el sexo, llenar esos vacíos. Todo bautizado, dice en el versículo, en el numeral 23:48, es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Y hay unas ofensas contra esa virtud de la castidad. Por ejemplo, la lujuria, que es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo
Y el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo separado de la finalidad de procreación y de unión. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Tristemente, nuestros jóvenes cuando están despertando a la vida sexual por las mismas enseñanzas de la sociedad, del mundo, de la lujuria que muchas veces hay en nuestro interior, eh, hacen esta práctica de la masturbación. Y pues ya estamos viendo entonces que la masturbación, como lo dice el magisterio de la Iglesia, es es una excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Y entonces está diciendo que sin ninguna duda es una tradición constante, como el sentido moral de los fieles han afirmado sin ninguna duda, es un acto intrínseca y gravemente desorganizado, desordenado. También la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, todos estos actos son ofensas contra esa dignidad de la castidad a la cual estamos llamados todos los seres humanos. Y esa castidad entonces, ¿en qué momento, hasta qué momento nosotros debemos formarnos, debemos abstenernos, debemos tener dominio propio? Entonces dice, hasta el momento del matrimonio. No es que la castidad se acabe con el matrimonio, sino si entendemos que el desorden sexual está llamado a realizar actos fuera del matrimonio, es dentro del matrimonio donde esta castidad se hace más efectiva, más real, precisamente por el dominio de esas emociones que tenemos los seres humanos. Y dice en el numeral 2360 del Catecismo, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer en el matrimonio. La intimidad corporal de los esposos vienen a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Qué hermoso es que nosotros entendiéramos que una relación sexual dentro del matrimonio, así como lo está diciendo acá este numeral del Catecismo, esa intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Hay una señora que no recuerdo cómo se llama, Oliva creo que se llama. Ella tuvo unas visiones y cuando la llevó, dice que el Señor la llevó a mirar muchas cosas de las personas que estaban en el infierno. Y entonces había muchas personas y ella le preguntaba al Señor que por qué esas personas estaban en el infierno, y el Señor le contestaba que estaban allí porque habían cometido fornicación. Y ella dice que el Señor le mostraba que cuando un hombre y una mujer estaban teniendo relaciones sexuales dentro del matrimonio, era el mismo Señor que estaba ahí en ese acto sublime de entrega y de amor entre el esposo y la esposa. Pero que cuando estaba una pareja en fornicación o en adulterio, era el mismo Satanás, el mismo demonio que estaba teniendo esa relación sexual entre estas parejas. Me pareció tremendo, y muchas veces nosotros, como no entendemos nuestra vida espiritual, no entendemos que eso puede suceder. Entonces los esposos, dice en el numeral 2364, el matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y prevista de leyes propias. Esta comunidad, el esposo y la esposa, se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos, esposo y esposa, hombre y mujer, se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son
Dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo con su iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Y miren lo que dice el numeral 2380 del Catecismo. Las ofensas a la dignidad del matrimonio son el adulterio, que esta palabra designa la infidelidad conyugal cuando un hombre y una mujer de los cuales al menos uno está casado establece una relación sexual, aunque sea ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que da origen, compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de los padres. Qué hermoso que nosotros pudiéramos entender y comprender el daño que se causa a una familia, especialmente a los hijos, al cometer adulterio en el matrimonio. Por esa razón entonces es que el Señor nos está diciendo, está prohibido eso, pero yo les digo, ni siquiera miren a otra persona deseándola en su corazón porque ya cometió adulterio. Y una señal, yo les dije que cuando tenemos una señal de que hay algo en nuestro corazón, en nuestro matrimonio que está mal, es eso, cuando mira a otra persona, el esposo o la esposa deseándola, póngale cuidado a eso, no dejemos que eso se pase inadvertido. Hay que ir a confesar eso y preguntarnos qué está fallando en el matrimonio para que suceda eso, para que yo desee desde mi corazón a otro hombre o a otra mujer. Entonces vamos a orar porque realmente el mundo y la sociedad necesitan mucho de esa estabilidad emocional, de esa seguridad, de ese sentirnos amados, sentirnos aprobados, sentirnos que somos personas muy importantes y únicamente Cristo Jesús, el Padre y a través del Espíritu Santo que el Señor, el Padre y el Hijo derraman en el corazón de nosotros a través del Espíritu Santo ese amor que debe ser sublime, ese amor que debe ser santo, ese amor que debe ser fiel, que genera hombres que van a cambiar y a transformar una sociedad. Por eso es que vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos infinitas gracias por enseñarnos. Hoy te pedimos, Señor, que restablezcas todos aquellos matrimonios que están rotos, que están divididos, porque tú dices en tu palabra que divide y vencerás y que una ciudad o una familia dividida no prosperará. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ver con claridad todos estos mandatos, el sentido de ese mandamiento que tú nos has dado de no cometer adulterio. Pero más allá de eso, Señor, que podamos ver cuando deseemos a otra persona dentro del matrimonio, a un hombre, a una mujer, para que podamos darnos cuenta, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos revele que algo está fallando en ese matrimonio. Te pido, Señor, por todos los matrimonios del mundo que están sufriendo por diferentes circunstancias esa división, por violar, Señor, este mandamiento tuyo, no cometer adulterio. Hoy te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas y te pedimos que limpies nuestros corazones
que limpie, Señor, nuestra mente, nuestro cuerpo, de todo acto impuro, de toda esa lujuria que puede haber en nuestro interior, de toda esa fornicación, de toda la infidelidad que podemos cometer contigo y con nosotros mismos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por todos esos matrimonios que hemos mancillado nuestro lecho nupcial, que hemos mancillado, Señor, el sacramento del matrimonio. Te pido, Señor, que nos limpies, que nos perdones, que quites toda mancha y toda arruga en ese sacramento del matrimonio. Hay muchas parejas que en el mundo hemos ensuciado, reitero, Señor, ese sacramento tan hermoso que tú has instituido desde la antigüedad. Por eso hoy te damos infinitas gracias, Señor, y bendecimos en tu santo nombre el sacramento del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a ser esos esposos que tú quieres que nosotros seamos para nuestro bien y el bien de la iglesia. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos infinitas gracias desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.